Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el señor Eduardo Iván Tavares Morales en su unidad productiva en la Bahía de La Palomera. Es quien nos va a contar un poco de su historia y experiencias vividas. Eh, don Eduardo Tavares, yo quisiera preguntarle cómo ha evolucionado su experiencia durante los últimos años y qué retos, aprendizajes y logros han contribuido al fortalecimiento de su proyecto de vida. Buenos días, mi nombre es Eduardo Iván Tavares. Hoy nos encontramos acá en la vereda La Palomera del municipio de Santander de Quilichao, la finca Miravalle. Y bueno, quiero contarles un poco de parte de mi historia en los últimos años de mi vida, eh, con este proyecto productivo y sobre todo la caficultura. Esto más o menos empieza en el año 2010. Yo pues tuve la oportunidad de crecer por acá en esta zona y con mi familia, pero antes del 2010 pues mi familia desertó, por decirlo así, un poco del campo y salió en busca de nuevas oportunidades a la zona urbana del municipio. Y la finca como tal, que era de mi abuelo en ese entonces, una finca global, pues quedó en total abandono. Yo estuve pues buscando también nuevas oportunidades. De hecho trabajé en ciertas empresas en muy diferentes partes hasta que pues llega un momento en ese tiempo en donde yo decido regresar nuevamente acá a la finca con los deseos de volver a reiniciar un poco sobre el tema, pero pues lo hago en esos años más o menos 2010 y vengo como sin saber mucho sobre qué hacer, sobre cómo iniciar. eh, y en ese entonces pues decido empezar con un cultivo de arracacha, eh, pues el cual gracias a Dios tuve la fortuna de que se diera muy bien en cuanto a desarrollo del cultivo y también en producción. Ya pues parte de mi familia también empezó como a regresar y eso se convierte como en una fuente de sustento en ese momento de los que estaban conmigo. En esa etapa de la historia, pues viene un extensionista de la Federación de Cafeteros a hacer una visita en otro lugar y pues pasó por donde yo trabajaba con mi arracacha y le llamó mucho la atención el estado del cultivo. Entonces, con unas personas que estaban por allí en la zona, me dijo razón de que tratara de contactarme con él para que habláramos sobre algunos proyectos importantes que habían en ese momento de parte del comité de cafeteros. Bueno, pues también yo me interesé y me comuniqué con el señor en ese entonces y entonces él me hace una visita ya directamente a la finca y me propone pues la siembra de un lote de café, eh, y la posibilidad de acceder pues a algún crédito bancario para el financiamiento pues de este café. Yo lo acepto, empiezo a recibir asistencia técnica desde el primer momento con él. Yo no tenía mucha idea sobre café y pues se colocan semilleros y empieza todo este proceso y me empieza como a gustar un poco, a agradar y todo eso y así es como se implementa un lote de casi 5.000 plantas de café y, y ya con esto pues empiezo yo a estabilizarme un poco más en todo este tema. A través de en ese momento pues empiezo a ubicar mejor pues digamos mi vida familiar, de pronto ya con mis padres, ellos me apoyan mucho, pues yo también lo hago y, y decidimos pues meternos un poco más de lleno con todo este tema de la caficultura. Ya pues pudimos organizar lo que son digamos los documentos de la finca en ese momento y,
y nos empezamos a organizar mucho mejor acá en la finca. Entonces eh, ya la finca pues empieza, bueno, ya la finca pues empieza a producir el café, entra en esa etapa productiva, pues se empiezan a ver los frutos, digamos, de lo trabajado, pero también se entran en muchos desafíos, en muchas situaciones pues adversas que se presentan en todo esto de la caficultura, todo ese tema de la fluctuación de precios, de bueno, que ha sido pues como esa problemática siempre del campo, y en ese entonces pues realmente enfrentamos una temporada de muchas dificultades, entramos también en el tema del cambio climático, entonces todo esto son desafíos y muchas veces las cosas no salen como se quieren, aparte de que no es por la inexperiencia, no se dan digamos los manejos más correctos en lo del cultivo, pues esto siempre trae muchas dificultades, no saber afrontar como tal las situaciones que se presentan, pero sobre todo tema de precios, puedo decirte que han sido los mayores factores, ¿no? que han dificultado muchas cosas, porque pues cuando uno trabaja digamos con financiamiento de bancos, y en esos momentos de la historia, eh, pues los cafés concentraban sus cosechas en una o dos al año, lo que nosotros llamamos cosecha, y pues la famosa traviesa, que es una cosecha menor. Entonces muchas veces pues los recursos que se obtienen de parte del café pues se quedaban en la misma inversión para volver nuevamente a tener pues esperanzas de cosecha, y otra parte pues muchas veces se iba pues para los compromisos de los bancos. Entonces todo esto se convierte pues en dificultades. Yo pues tenía que, como se dice, rebuscármela también por otra parte, no dependía solamente de lo de la finca, no me había podido pues meter totalmente en todo este cuento, porque era bastante difícil pues garantizar un bienestar, una buena calidad de vida solamente con los ingresos del café. Eh, Todo esto pues desde el año 2012 hasta casi 2020, que fue todo el periodo productivo del café, pues fue una constante de dificultades, de pronto de no poder salir pues a un buen flote pues, y y así nos estuvimos. Entonces la historia se parte un poquito como en el año 2020, en donde pues ya el café cumple toda su etapa productiva y es necesario renovarlo, o sembrarlo o renovarlo por soca. En este año pues el año muy conocido por el COVID-19, pues yo he decidido hacer una renovación por soca, y pues yo quedé prácticamente en cero en ese momento. Pagué, ya liquidé cuentas de bancos, y empiezo nuevamente de cero, pues con toda esta situación de pandemia y toda esta situación que estaba viviendo a nivel global. Pues el café digamos que toma un nuevo rumbo en cuanto a precios, y hay una nueva esperanza para los caficultores, pero yo me quedé en ese año pues sin cultivo, sin prácticamente, bueno, sin producción, digámoslo así. Pero pues yo decido nuevamente, o sea, seguirle apostando al café. Ya eran unos 10 años en este cuento y tratando ya de aprender, y yo dije no, voy a organizar mejor las cosas, ya con una nueva visión y todo, pues empiezo a darle un mayor manejo agronómico, mejor manejo, en donde pues de pronto la inversión es a mayor costo, pero pues se pueden obtener mejores resultados en cuanto a producción. Y así es de que yo empiezo pues a invertirle más tiempo y digamos dinero en el tema de de inversión, digamos, al café en cuanto a agroinsumos, todo este tema,
y el café ya me empieza pues también a responder de un poco mejor, y asimismo pues empieza uno ya a depender un poco más del mismo café, y ya pues toma como otro sentido pues todo esto. Eh, Puedo decir que después del 2022 yo ya me dedico 100% a la finca, empiezo a obtener unos mejores resultados. Ya cambió esa parte de que el café se concentraba solamente en 2 cosechas al año. Ahora pues se empiezan a dispersar más las floraciones, y asimismo pues la producción ya empieza a ser una producción mensual, y entonces ya digamos que puede uno depender más de la unidad productiva. Entonces ya empiezo a mirar yo también la finca como una muy buena opción de vivir de esto, de también darle un sustento a mi familia y de poder crecer mucho más. Empiezo también a mejorar temas de infraestructura en beneficio, bueno, el lugar de habitación, y pues a trabajar mucho más disciplinado, mucho más juicioso, con otro enfoque, a mirar la finca como un buen emprendimiento, como una microempresa, y a darle ese manejo más correcto. Ya también los precios pues cambian mucho a favor del caficultor. Con esto pues también nos ayudamos bastante. Situaciones muy difíciles de forma personal en ese entonces, que quizás pues me llevaron a, a desfallecer, pero bueno, nosotros pues los campesinos y los caficultores somos muy resilientes, y siempre eh, nos levantamos de todas estas dificultades, de todas estas situaciones, y he podido seguir avanzando hasta la fecha en todo este tema. En el 2025 tengo la oportunidad de poder conocer un grupo de personas que me brindan la posibilidad de eh, estudiar un poco más sobre la caficultura ya de una forma más técnica, y yo pues me ha gustado mucho este tema. Ya me empecé a enamorar en todo el año, en todos los años que he vivido con todo esto. Yo quería aprender mucho más, porque yo sé que la caficultura es un camino muy extenso, en donde pues cada día va a haber algo más que aprender, con toda esta nueva ola de las variedades nuevas que han llegado. Bueno, con todo esto yo sé que uno se enfrenta cada día a nuevos desafíos. Tema de los cafés especiales, que quizás me olvidaba mencionar. En el año 2017 tuve la oportunidad de presentar un café a un concurso, y pues me fue muy bien. Obtuve el tercer lugar del concurso municipal, y esto pues me motivó con este tema de los cafés especiales, pero no se había vuelto como a repetir ese proceso por diferentes factores, digámoslo así. Pero en el 2025, con todo este tema de los cafés especiales, y yo sabiendo pues de que había muy buen potencial acá por el microclima, por el suelo, por todo lo que tenemos, yo dije no, yo quiero capacitarme. Yo tengo la oportunidad de un diplomado a través de Tecnicafé, el centro de investigación acá en el Cauca. Entonces pude recibir muchas capacitaciones, y una de las cosas importantes es el enfoque ya en la agroecología, en la agricultura sostenible. Entonces pues todo esto me ha motivado mucho a querer de pronto ya empezar a darle un cambio, por la necesidad que ya tenemos nosotros de, de cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma también de cultivar. Entonces habiendo recibido toda esta capacitación, decido implementar otro lote que era uno de los proyectos de mi vida, pero ya le empiezo a dar otro enfoque, ya de pronto no tanto basándome pues en la agricultura convencional, sino aplicando lo aprendido de la sostenibilidad, de algo más orgánico, más ecológico. Entonces eh, hace más o menos un año que implemento ya este nuevo lote, y lo he estado trabajando pues con esta forma. Sé que hay muchos desafíos, sé que falta muchísimo por aprender, eh, y eso pues es una de las dificultades en este momento, porque muchas veces hay situaciones que se presentan las cuales uno no sabe cómo darles el correcto manejo.
porque siempre pues se ha estado acostumbrado a la agricultura convencional y hacer esa transición, pues yo siempre he pensado que es muy importante, muy buena opción, pero hay que aprender a dar el manejo, hay que aprender para que sí funcione, porque de lo contrario, pues cuando las cosas no funcionan, pues eh, no vamos a poder de pronto dar ese completo paso. Entonces he estado pues en esa transición. Me ha parecido muy buena idea, porque pues parte de mis sueños es ser competitivo con el tema de los cafés especiales, poder llegar a mercados diferenciales. También estoy en proceso de la creación de mi propia marca de café, para ya transformar el producto, vender café tostado y molido. Y yo quiero pues hacer un buen proceso con todo este tema de vender un café ya más orgánico, un café pues con mejores beneficios y todo eso. Entonces estoy en ese proceso de aprendizaje. Acá en la finca pues se están haciendo procesos de conservación de aves, en donde pues esto se ha hecho siempre por sentido común. Se, se se conservan las aves, se alimentan, y hay un potencial agroturístico muy importante acá en la zona con todo este tema. Y pues eh, siempre yo he visto que hay una correlación entre aves y café, porque pues el café se convierte en hábitat de las aves, y pues a través del mismo café yo puedo también alimentar esta cantidad de aves que llegan por acá en la finca. Entonces en algún momento, si se dan la oportunidad, pues sacar un poco de provecho también de todo este tema, y poder seguir impulsando todo este agroturismo, todo este potencial que hay. Entonces, como conclusión, yo puedo decir que mis experiencias vividas acá, positivas, negativas, me han hecho crecer como persona, como caficultor. He podido aprender de todas las cosas positivas y negativas que se han vivido, y yo espero poder, en este cambio, en esta transición que se está haciendo, pues mejorar muchísimo y implementar algo nuevo acá en mi zona, en mi región, porque de hecho no se mira este tipo todavía de caficultura por acá, de más orgánica, más sostenible. Pero yo quisiera demostrarme a mí mismo de que sí se puede, y demostrarle a otros de que también se puede, y empezar a implementar este tipo de agricultura o caficultura. Muchísimas gracias.